tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 2 de febrero del 2024. Bueno, hoy es el segundo encuentro tecnoformativo de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Es un gusto poder estar aquí compartiendo todos estos espacios. Y gracias por estar presentes, la doctora Caterine, el doctor Abigail, el doctor Wellington, el doctor Diego Naranjo y bueno, la parte técnica del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado que siempre pues están prestos en apoyarnos en toda esta parte tecnológica, ¿no? Y podernos conectar de manera virtual. Bueno, así las cosas, pues vamos a dar inicio a la clase de hoy, abarcando pues el tema 2. El tema 2 pues es bastante corto, se pudiera decir, es concreto. También, bueno, por razones de que ya estoy un poco afónica, ya con esta, el día de hoy es la quinta clase que doy, entonces me siento pues un poco así como que agotada, afónica de tanto hablar el día de hoy. Estoy ya 5 horas dando clases. Bueno, el tema 2 habla un poco de lo que es la funcionalidad del derecho comparado. Existen funciones originarias y destacadas. Las funciones originarias son el perfeccionamiento de las leyes y la unificación del derecho o armonización del derecho. Pero estos objetivos como tal no constituyen una preocupación exclusiva pues, y ni se conciben con el mismo espíritu idealista. También pues es una función de comprender los puntos de vista ajenos, por eso es parte del derecho comparado, y hacer comprender los nuestros. Es esa verificación de comprensión entre los puntos de vista ajenos y de los demás estados, de los demás ordenamientos jurídicos, inclusive internacionales, y los ordenamientos jurídicos nuestros para hacer ese proceso de comparación y que exista en todo caso una coexistencia pacífica entre esas funcionalidades del derecho comparado, ¿no? Otra función es que ayuda pues a un mejor conocimiento del derecho nacional, como ya lo dijimos también en las clases pasadas, a juicio de muchos, pues esta es la parte principal o de interés del derecho comparado. Una vez entendido que el derecho comparado pues es un método que puede aplicarse en varias ramas del derecho, es pertinente pues también explicar sus ventajas, ¿no? El derecho comparado pues cumple varias funciones dentro del derecho. La posibilidad de ser aplicado inclusive en cualquier área del derecho determina cómo, dónde y para qué va a utilizarse. Si el proceso comparativo es llevado a cabo con éxito, es eminentemente deseable o también si es esencial y si su empleo pues, puede ser confiado en ciertas categorías. Recuerde que lo que hablamos también en la clase pasada, a nivel cultural, no todo el derecho o todos los ordenamientos jurídicos pueden ser favorables en el ordenamiento jurídico interno del país en el cual hace el estudio del derecho comparado. Por eso no es a la ligera una aplicación de un ordenamiento jurídico, es un proceso de investigación y metódicamente sobre ese análisis de ese derecho que se pretende recepcionar, trasplantar o aplicar. ¿Ok? Las principales funciones del derecho comparado pues, se dividen en 4 grupos, como disciplina académica, como reforma legislativa y judicial, como unificación del derecho y como derecho internacional. El derecho comparado pues también tiene funciones originadas en el perfeccionamiento de las leyes y la unificación del derecho. También es su función la de comprender, como ya lo indiqué, los diversos puntos de los distintos sistemas jurídicos. El derecho comparado cumple funciones también dentro del derecho, como la precisa uno de los autores, René David, que indica que los fines del derecho comparado son 3, lo cual pues pueden detallarse o enumerarse de la siguiente manera. En cuanto a la unificación del derecho, sobre todo en materia comercial. También recuerden lo que hablábamos en la clase pasada. En el ámbito del derecho comercial, pues es necesario muchas veces comparar esos derechos comparados, legislaciones internas, legislaciones internacionales y hacer un buen uso en una unificación para que exista armonización de los distintos sistemas o ordenamientos jurídicos, y más en el ámbito internacional, donde en esa materia comercial pues existen puntos álgidos de convergencia, pero que deben resolverse de forma inmediata. Y se resuelve muchas veces con la aplicación de esos o ese estudio, ese análisis del derecho comparado. Un entendimiento internacional, porque lógicamente nos hace comprender la razón de ser de las normas en los distintos estados, por lo cual es necesario precisar
que los diplomáticos inclusive sean formados además en derecho comparado. De lo contrario, pues sería la aplicación muchas veces o muy compleja la aplicación de las convenciones internacionales entre los diferentes sujetos del derecho internacional. Y eso también parte del punto de las llamadas relaciones internacionales y negociaciones internacionales existentes y que se dan y que eso es prácticamente a nivel internacional el pan de cada día. Si un diplomático, un embajador, pues lógicamente no está consciente de los mecanismos que puede inclusive aplicar, pues lógicamente se les costaría un poco más en el momento de resolver determinada situación, haciendo uso, pues lógicamente, de esas reglas internacionales y de esos análisis de las normas, de su ordenamiento como las normas del otro estado en los cuales entran en conflicto, en los cuales tienen necesariamente no entrar en conflicto, sino que tienen una relación de carácter internacional y puede ser de carácter comercial, internacional comercial, ¿no? Un mejor conocimiento, pues, del derecho nacional, es decir, que se ha utilizado el método comparativo, se puede estudiar con mayor detalle los defectos, en todo caso, legislativos y los aciertos legislativos, porque ¿quiénes hacen las normas? Las normas las hacen personas, ¿verdad? Comunes y corrientes como nosotros, que están destinados, que tienen un rol específico, puestos en ese momento por el Estado, incorporados, tienen función, pero que en definitiva son ¿qué? Personas de carne y hueso, que tenemos carencias, que tenemos debilidades, que tenemos fortalezas y que muchas veces extrapolan y llevan esos sentimientos en las leyes. Supongamos que una persona que es producto de un grado de felicidad, para no decir de tristeza, está legislando, está haciendo una ley o está, sí, incorporando algún tipo de norma, pero se siente mal o se siente muy alegre. No, no está siendo objetivo. Por eso hay defectos legislativos y aciertos legislativos, porque no somos perfectos como humanos. Y como no somos perfectos como humanos, pues lógicamente, a veces esa parte legislativa tiene a tener como un punto de quiebre, una fisura, un defecto legislativo por, por carencia interna o por inclusive por conocimiento. Porque esa persona que está elaborando esa ley, hay algo que le faltó conocer o investigar o analizar mucho más para poder llevarlo al plano jurídico legislativo. Entonces, es lógico que existan defectos legislativos y aciertos legislativos. Por otra parte, pues los tratadistas comparatistas como Lambert en su obra de Función del Método del Derecho, que habla de en parte también de esos defectos y aciertos legislativos, en su obra Método del Derecho Comparado, publicada en 1905, habla también de que el uso del derecho comparado es un medio para unificar el derecho, que la utilidad del derecho comparado debe ser para una mejor promulgación, en todo caso, y administración del derecho nacional, que el valor que tiene el estudio del derecho comparado forma parte del enriquecimiento y enseñanza jurídica y que el derecho comparado como un instrumento en la edificación de una ciencia jurídica. Por eso también es muy importante, o sea, que supongamos se exista una especialización solo en derecho comparado. Nosotros los abogados no podemos ser toderos, somos específicos en materias específicas, tenemos nuestros fortalezas en ámbitos o en materias que estamos preparados como tal, ¿no? Pero no podemos decir, por lo menos yo no puedo dar una clase, o sea, la puedo dar, pero no la debo dar, de derecho laboral. ¿Por qué? Porque de derecho laboral tengo los conocimientos adquiridos en pregrado, lo poco que me acuerdo de pregrado, pero yo no soy especialista en derecho laboral. Yo no puedo emitir un criterio, una posición sobre derecho laboral cuando yo no tengo conocimiento suficiente en derecho laboral, y lo digo con toda sinceridad. No, porque no soy especialista en derecho laboral, no me pueden dar una clase, o yo, o sea, sería responsabilidad de mi parte adquirir o aceptar una clase de derecho laboral cuando no estoy apta para que puedo estudiar, sí, puedo estudiar, pero no voy a tener la confianza ni la seguridad con que puedo dar una clase de derecho comparado, de derecho penal, de derechos humanos, de derechos de relaciones internacionales, porque para eso fui formada, para eso me formé.
o sea, con esos puntos. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso en ese enriquecimiento de la enseñanza jurídica y más en cuestiones de derecho comparado, donde los especialistas, donde existan esas partes de controversia, de conflictos y donde es necesario la aplicación del derecho comparado, sea en estudios especializados en derecho comparado como tal. El derecho comparado como instrumento, pues, es en la edificación de una ciencia jurídica como tal. Esa unificación del derecho comparado, pues también tenemos que hablar de la capacidad para conjugar o juntar una amplia gama de leyes, exige como tal una uniformidad en las diversas tradiciones jurídicas, de verificar esas tradiciones jurídicas, de unificar las leyes de diversos países, implica coordinar pues también las reglas entre varios sistemas legislativos para reducir pues las barreras legales entre los regímenes jurídicos comparados con el fin de que de crear una ideología común entre los sistemas estudiados y permitir la aplicación de las mismas reglas, si se pudiera, entre naciones o regiones, pero en el ámbito ya internacional. La unificación pues no puede alcanzarse simplemente invocando un derecho ideal respecto de cualquier tema y esperando que se le adopte, ¿no? Sino, por eso es un análisis de ese derecho comparado. Hay que identificar los elementos comunes en las jurisdicciones a fin de integrarlos al derecho uniforme. ¿Por qué a las jurisdicciones? Porque ¿quiénes tienen la facultad de decir el derecho? Los operadores de justicia. Recuerde que la jurisdicción como tal se difiere de la competencia. La jurisdicción es la facultad de decir el derecho. Jurisdicción viene de dos vocablos latinos, juris y dictio. Juris, derecho, y dictio, decir. Decir el derecho. ¿Quiénes dicen el derecho? Los operadores de justicia. Por eso hay que identificar esos elementos comunes en las jurisdicciones a fin de integrarlos a un derecho uniforme. La función de unificación del derecho pues se ha explorado y a través de convenios legislativos se ha logrado pues en esferas también limitadas y disciplinas jurídicas previas y nuevas como el derecho espacial, porque también existe el derecho espacial, el derecho atómico, el derecho de la televisión, el derecho marítimo. E igualmente pues es especial en la materia de derecho ambiental, que junto a las demás pues no tropieza con el obstáculo de la tradición y son evidentes las ventajas de regulación uniforme. ¿Por qué este tipo de derechos? Porque se pudieran decir que este tipo de derechos son derechos universales. Derecho espacial, el derecho atómico, el derecho de televisión, el derecho marítimo, cuando comprende aguas territoriales internacionales y demás, forma parte inclusive del estudio del derecho comparado y el derecho ambiental, porque derecho ambiental, imagínate, vivimos en un mismo planeta Tierra, en un globo terráqueo, donde respiramos un mismo aire, o sea, donde consumimos una misma agua que es tratada por diferentes puntos o formas de acuerdo del estado, pero el mismo aire, oxígeno lo respiramos todos los que vivimos en este mismo globo terráqueo. Entonces, parte del derecho ambiental, como se podría decir, derecho universal. Igualmente, pues cuando hayan determinadas diferencias o diferencias en determinadas áreas, hay que reconciliarlas, ya sea adoptando la mayor variante que se disponga o ingeniando con métodos comparativos una solución que resulte mejor y se aplique con más facilidad que las opciones existentes. Siempre lo que se busca en todo caso es resolver el conflicto y pues eso es sobre la base de unificaciones de criterios o la armonización del derecho, ¿no? Igualmente, para esa unificación, pues se van a eliminar esas diferencias y es necesario pues que exista ese punto como ideal pero real, donde yo pueda unificar los ordenamientos jurídicos y que pueda verificar qué es lo que me favorece en ese momento. Ahora bien, con respecto a las familias jurídicas en el derecho comparado, existen en el mundo diferentes familias jurídicas en el derecho y las familias del derecho como tal. Algunos expertos pues hablan de cuatro, de otros de cinco familias y esto es las familias del derecho. Pues bien, se denomina familia al conjunto de sistemas jurídicos nacionales de diferentes países que podemos agrupar bajo una misma denominación debido a que tienen un origen común y unas características similares, por eso familia. Esto supone que los sistemas jurídicos agrupados dentro de una misma familia van a ser relativamente similares, aunque la evolución histórica de cada país hace, como es lógico, que existan diferencias entre ellos. Esas familias del derecho son las cinco principales: el common law, el derecho romano, la familia del derecho romano germánico,
la del derecho socialista, la del derecho religioso y la de los sistemas mixtos. El common law es una de las grandes familias del derecho. A ella pertenecen pues países como Inglaterra, Gales, Irlanda, Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, la India, Australia, Nueva Zelanda y algunos países inclusive de África Central. Todos estos países fueron en algún momento pues colonias británicas y de ahí que su sistema jurídico se deriva del derecho inglés, la cuna del common law. ¿Por qué el common law? Porque su ordenamiento como tal, o su forma de decidir el derecho va eminentemente del jurista y del pueblo, si es por lo menos aquí en Estados Unidos, como del jurado. O sea, no existe, no, su fuente directa no es la ley, sino su fuente directa es el mismo operador de justicia y el mismo pueblo o la parte de ciudadanía que emite la decisión. O sea, no es una decisión con base, sí existen las leyes, existen resoluciones y su constitución, pero la fuente es esa emisión del derecho con base a esa propulsión del mismo operador de justicia. Otra de estas familias, posiblemente pues la más extendida en el mundo, es la que los expertos denominan la de derecho romano germánico, que es la de los países occidentales. En todo caso, esta familia pues pertenece a los sistemas jurídicos de España, la mayoría de los países europeos, latinoamericanos y otros tantos. La familia del derecho religioso, que está presente en la actualidad en muchos países árabes del norte o África o Oriente Medio. Existen muchos jurídicos que basan sus leyes de convivencia en los preceptos de religión dominante en el país. Y eso pues también es respetable. O sea, lo que para este país es un tipo penal, puede ser que para determinado país no es un tipo penal y ni siquiera te conlleve algún tipo de infracción o de sanción. Por eso, pues, son las familias jurídicas, las familias del derecho, y que lógicamente eso forma parte inclusive de la soberanía y que cada quien debe respetar sus límites en la forma de su ordenamiento jurídico. Y que con base a esas familias jurídicas, pues, se han criado y se han educado de esa forma. Entonces, como sea, es una cultura y se han educado y han vivido y saben cuáles son las reglas de comportamiento y sus normas, pues ya están adaptados a esa familia jurídica, a esa familia de derecho. ¿Ok? Ajá. Por otro lado, están pues los sistemas mixtos, son aquellos presentes en algunos países que comparten elementos de otros sistemas o mezclan características de diferentes familias. La mayoría de estos sistemas mixtos comparten fundamentalmente elementos del common law y del derecho romano germánico. Algunos de estos países son Escocia, Sudáfrica, Filipinas y una parte de Canadá. Por último está la familia de los sistemas jurídicos socialistas, que esta familia pues tiene muy escasa representación en el mundo, por lo que hay autores que ni siquiera pues hablan de ella, ¿no? Fue muy importante, sí, durante el siglo XX a partir de la Revolución Socialista en 1917, especialmente en los países de influencia soviética, en los cuales pues se implantó un sistema jurídico y político basado en los principios de ¿qué? Del socialismo. Ahora bien, con respecto a los sistemas jurídicos del derecho comparado, uno de los principios metodológicos más importantes del derecho comparado consiste en agrupar, como ya lo indiqué, los diferentes derechos o sistemas jurídicos nacionales, que muestran ¿qué? Rasgos comunes para englobarlos dentro de grupos más amplios como son las familias jurídicas o las familias de derecho. La razón de este método es la de facilitar la comparación entre los sistemas. Los criterios para llevar a cabo estas agrupaciones pueden ser inclusive de diversa índole, como son las características que debe tener la norma jurídica, la forma en la que se concibe, la enseñanza de la norma, la forma de crearla, o bien la evolución pues netamente histórica de esa norma, así como el marco espacial y temporal de aplicación, ¿no? Espacial y temporal. Finalmente, pues bueno, se puede señalar que se pueden conjugar varios de estos u otros criterios para formar una familia, pero por regla general no puede estimarse que dos o más derechos pertenezcan a la misma familia si sus fundamentos filosóficos, económicos y políticos son contradictorios y además si van dirigidos a sociedades enteramente diferentes. Por eso es muy importante en el momento de aplicar ese derecho comparado la evolución inclusive histórica y cultural de esa familia jurídica. Y si están controvertidos, pues lógicamente no podría allí
aplicarse ese tipo de regulaciones. Para lograr pues esa unidad familiar es indispensable también inclusive el vocabulario, unas categorías y los métodos similares aplicables a los diferentes derechos nacionales. Uno de los autores como especialista en parte del derecho comparado, René David, explica la teoría de las familias jurídicas y dice, en todo caso, que existe un campo del derecho, al igual que en las demás ciencias, categorías generales que sobresalen por encima de la gran variedad de los derechos particulares y que en dichas categorías su número puede ser limitado y en ese momento que es limitado no es posible agrupar los diferentes derechos. Igualmente, ese mismo autor indica que esas familias, pues al tener puntos controvertidos, pues pueden llegar a sistemas jurídicos reducidos y que por eso pues puede traspasarse o recepcionarse esas normas jurídicas, pero dependiendo del análisis y del método comparativo de ese derecho, de esa normativa. Por otro lado, pues también es importante destacar que cuando los especialistas reúnen a los derechos nacionales en grupos más amplios, que constituyen en sí las familias jurídicas, la tarea pudiera ser arbitraria y subjetiva. Y aunque los autores generalmente coinciden cuando señalan que el contenido de los diferentes grupos se encuentran también diferentes entre ellos, ¿por qué? Por la diversidad de pensamientos y de criterios, en las ciencias sociales no se puede aspirar precisamente a una precisión matemática. No se puede aspirar porque volvemos a ese punto donde los que se imparte el derecho y los que ejecutan el derecho somos personas y que como somos personas tenemos puntos de quiebra o fisuras o tenemos fortalezas, porque no necesariamente tenemos fisuras y vamos a tener siempre un criterio y una posición, que es lo que se busca unificar y que exista armonización de criterios, porque si no, pues no va a ser posible la aplicación del derecho comparado, no va a ser posible la recepción o trasplante de algún orden normativo. Simplemente, pues bueno, hay que llegar a esa unificación y hay que respetar los criterios de los demás, sobre todo con educación, con tolerancia y verificar qué es lo bueno, qué es lo malo, lo que se puede adaptar y lo que no se puede adaptar. ¿Ok? Los fines del derecho comparado, bueno, hay autores que hablan de las comparaciones históricas y culturales. En primer lugar, pues ha habido una tendencia a ver el derecho comparado desde el punto de vista de su valor, del estudio histórico, de la toma de decisiones jurídicas, una consideración que fue responsable de establecer en las primeras cátedras en Europa en el siglo XIX, que eso lo hablé pues también en la primera clase, las ideas sobre el lugar del derecho en la sociedad, la naturaleza de la ley misma, sea divina o laica, ya se trata de normas sustantivas o procesales, o sustantivas o adjetivas, se hace evidentemente más clara que el derecho comparado se une a la investigación histórica, de hecho, hasta cierto punto, pues los antecedentes históricos pueden ayudar a predecir el futuro de los sistemas nacionales. Igualmente, con la evolución de la sociedad es necesaria la incorporación de leyes y esas leyes van en consonancia con la evolución de la sociedad. A medida que la sociedad evolucione, crezca y demás, pues también crece que las formas de regulación del comportamiento, ya sea criminal o no criminal, inclusive lo que más avanza inclusive es la criminalidad a nivel criminológico, se ha observado, y como producto de la evolución de la criminalidad, pues es necesaria la incorporación de otros mecanismos legales que no estaban establecidos, pero que se deben incorporarse a través de la creación de qué, de leyes especiales, en este caso penales. Por eso, pues existe esa forma de predecir los sistemas nacionales dependiendo inclusive de la cultura, ¿no? Una consideración pues estrechamente relacionada hace que muchos juristas, politólogos y sociólogos occidentales se familiaricen con esos métodos de razonamiento no occidentales. Estudios comparativos pues también revelan que los ciudadanos de algunos países como Asia y África ven el concepto de un orden social justo con pensamientos y sentimientos muy alejados de los occidentales. ¿Por qué? Porque es la cultura, es la forma de su familia jurídica, que uno es religioso, otros van en la línea del derecho romano y otros van en la línea del common law. Y que lógicamente pues pueden ser contradictorias a primera vista, aunque no, son
puntos de vista totalmente diferentes y que tienen que ser aceptados y respetados porque forman parte de una familia jurídica que viene de una evolución histórica arraigada y que no va a permitirse cambiarse de la noche a la mañana. ¿Ok? De este modo, el derecho comparado pues, puede permitir a los estadistas, diplomáticos y juristas comprender esos puntos de vista extranjeros y con frecuencia pues, pueden ayudar a una mejor comprensión internacional. En cuanto a los usos comerciales, pues el derecho comparado puede utilizarse con fines esencialmente prácticos. El ejecutivo de negocios, por ejemplo, sabe qué beneficios puede esperar, qué riesgo puede correr y en general qué debe actuar si tiene la intención de invertir capital o realizar contratos en el extranjero. Con este fin, pues en 1920 se creó en Lyon el primer instituto francés de derecho comparado, cuya misión consistía en formar asesores jurídicos franceses en materia de comercio exterior. Fue en este aspecto práctico que también pues alentó el crecimiento del derecho comparado en los Estados Unidos, donde el objetivo esencial de la Facultad del Derecho ha sido pues por lo general la formación de profesionales y no hace falta pues mencionar el fuerte vínculo que existe entre Alemania y la gran industria y los diversos institutos de derecho comparado. A veces se dice que los estudios con tal enfoque no deberían considerarse parte del derecho comparado, pero sí, pero las consideraciones prácticas ciertamente demuestran que es necesario esos estudios de juicio comparativos, ¿no? Que ciertamente ayuda al derecho nacional, sí, también la mejora de la legislación nacional fue la principal consideración durante el siglo XIX en los países que estaban codificando o recodificando sus sistemas jurídicos. Numerosas adiciones posteriores al Código de Napoleón, redactado en 1804, por ejemplo, son de origen extranjero. Muchos otros países, por supuesto, siguieron el ejemplo de Francia instituciones napoleónicas o francesas de derecho público. Cabe destacar, pues Otto Mayer publicó un libro sobre derecho administrativo francés en alemán antes de Mayer y que se sintiera capaz de escribir un libro inclusive de parte de derecho administrativo alemán. Venezuela, pues parte de su código penal viene como producto de códigos penales italianos. Entonces, forma parte de esa, de ayudar al derecho nacional, ¿no? La inspiración extranjera de una serie de normas o instituciones jurídicas es un fenómeno también pues bien conocido, a veces generalizado cuando se habla de recepción. Recepción, por ejemplo, del derecho consuetudinario. Se recepciona un ordenamiento jurídico, pero se recepciona siempre y cuando se ha hecho el análisis de ese derecho comparado y se ha visto que sí se puede favorecer y se puede implementar en la legislación interna. Por eso se llama de recepción en el derecho comparado. Se recepciona el ordenamiento jurídico, se recepciona el ordenamiento jurídico extranjero para poderse aplicar en el ordenamiento jurídico nacional, pero no se recepciona de manera ligera, se recepciona como producto de un análisis, una investigación del derecho comparado en ese ordenamiento jurídico extranjero. Utilización en el derecho internacional, pues lógicamente en los tiempos modernos el espíritu del nacionalismo ha tenido a menudo que frustrar el desarrollo del derecho internacional, pudiera decirse, y debe superar esas diferencias, en todo caso, sí, y de cada país para llegar a esa unificación del derecho comparado y poder hacer el uso de esas recepciones del derecho. Pero más que aplicar esos ordenamientos jurídicos extranjeros, hay que verificar si la sociedad está apta para esa incorporación de ese ordenamiento jurídico diferente. Si no está apta o si contravienen disposiciones que no le pueden favorecer y que no pueden ser aplicables por su propia cultura, pues lógicamente es el análisis de ese especialista que debe realizar para verificar los procesos de recepción, ¿no? Esa copia o recepción jurídica del derecho comparado, pues contiene y estudia diferentes instituciones jurídicas, dentro de las cuales podemos citar, por ejemplo, la recepción de códigos de comercio españoles al derecho peruano, al menos en el derecho comercial o mercantil, el derecho empresarial, el derecho corporativo y desde el derecho peruano. O sea, todos los estados, pues de una otra manera, buscan recepcionar, aplicar esos ordenamientos jurídicos para ver qué es lo que le más favorece. En el caso de la recepción de doctrina, por ejemplo, en diversos libros peruanos se recepciona doctrina de otros tratadistas y es muy común, o sea, verificar porque hay normas universales, hay derechos universales que son necesarios
analizarlos, contemplarlos a la luz de la evidencia jurídica, de ver que efectivamente pueden ser aplicables en ese momento y en ese ámbito, ese espacio, y que son adecuados y que su utilización pues va a ser favorable para la sociedad en general, ¿no? También pues existen casos de recepción de jurisprudencia, algunos fallos se decepcionan jurisprudencia anteriores, ¿no? Que también pues se ve. En Venezuela nosotros tenemos alta variedad de leyes. Lógicamente que sí se pudo, se han hecho esos estudios de derecho comparado, como indiqué en los códigos, en el Código Penal y en los códigos penales más que todo. Hoy en día se hace como producto de lo que necesita la sociedad venezolana, o sea, conforme a la sociedad venezolana avanza, pues se han implementado otras leyes, pero producto internamente, de manera legislativa. Sus propios legisladores, viendo esas necesidades, pues han incorporado y han creado otras leyes. O sea, sí se ha hecho sus recepciones y sus comparaciones en derecho comparado, lógicamente, pero también pues nuestros legisladores son seres con bastante conocimiento que han incorporado leyes en ese momento, sobre todo en la parte penal, el Código Penal. La última reforma del Código Penal fue el del 2005 y el Código Penal, a pesar que en el libro segundo tiene las diversas especies del delito y tiene cualquier cantidad de delitos que ustedes se puede pensar o imaginar, existen otros hechos que no están encuadrados en ese libro segundo y que como no están encuadrados, pues el legislador observó la necesidad de poderlos encuadrar en leyes especiales penales. ¿Por qué la necesidad? Porque si no existiría atipicidad. No existe tipo penal. Y si no existe el tipo penal, ¿qué ocurre? Falta uno de los elementos del delito y si falta uno de los elementos del delito, no hay delito y lógicamente, ¿qué pasaría? Se generaría impunidad. Entonces, el legislador, como producto de sus conocimientos, los legisladores y como producto de la necesidad, de este caso de Venezuela, pues ha incorporado esas leyes especiales penales con el objeto de resguardar la sociedad, de establecer una mejor forma de regulación y, bueno, de la creación de normas que son necesarias y oportunas en ese momento. ¿Ok? Igualmente, pues, en cuanto a, entre otros supuestos de recesión jurídica, pues, sobre todo, por lo menos Perú también ha hecho mucho uso de derecho extranjero en las fuentes de derecho y disciplinas jurídicas, porque es necesario, pues, hacer esos estudios y esos análisis de esas otras disciplinas jurídicas. Este tema, pues, también resulta importante porque muchos abogados consideran que el derecho comparado se limita a estudiar recepción. Y no, no solamente es estudiar las recepciones, es analizarlas y aplicarlas siempre y cuando favorezcan al ordenamiento interno. Y bueno, pues es necesario, así como se les solicita a los diplomáticos que comprendan el derecho comparado, pues los abogados especialistas o que pretendan hacer análisis del derecho comparado, pues también tienen que hacer un estudio exhaustivo de todas esas familias jurídicas y de todos sus sistemas para poder hacer uso después de qué, de recepciones jurídicas o de trasplantes jurídicos y de lo que es propiamente el análisis del derecho comparado. Bueno, con esto pues prácticamente concluimos el tema 2. La amplitud, ustedes ya saben, del derecho comparado es gigante. Inclusive tenemos derecho penal comparado, derecho civil comparado, derecho mercantil comparado. O sea, cuando queremos ir un poco más allá y estudiar, ¿no? Por lo menos lo que es la parte del derecho penal, con la teoría del delito, la teoría del delito es universal. O sea, para que el delito se dé, tiene que existir elementos y esos elementos, pues lógicamente en las familias jurídicas, en la mayoría de las familias jurídicas, inclusive en la de common law está presente. Ya difiere un poco en las familias de la parte de religión, porque ya su sistema es con base a la religión y existen otros mecanismos para, en todo caso, culpar o exculpar a la persona que está comprometida en cualquier ilícito, ¿no? Entonces, eso es parte de la amplitud del derecho comparado. El objeto de la comparación del derecho comparado tiene como objeto de estudio confrontar. ¿Cuál es el objeto de comparación del derecho comparado? Confrontar los ordenamientos e instituciones jurídicas que existen en el mundo, analizar las diferencias y semejanzas de su estructura y las causas de esas relaciones, con el fin de promover
y asegurar el progreso del derecho nacional. Eso en definitiva es la base del derecho comparado. Promover y asegurar el progreso nacional, porque si se hacen los estudios de derecho comparado como una forma de progreso y aseguramiento de un progreso a su vez nacional. O sea, no se hacen estudios a la ligera. Si se hacen estudios es porque efectivamente las personas que están involucradas en la parte legislativa observan que es necesario hacer esos estudios de derecho comparado con el fin de implementar un ordenamiento jurídico que pueda favorecer ese progreso nacional. El derecho comparado, pues lógicamente también tiene por objeto la comparación sistemática de las instituciones jurídicas de los diversos países. La expresión de derecho comparado, pues tiene un uso relativamente reciente, como le indiqué en la clase pasada, que fue a partir de la mitad del siglo XIX y en algunos casos a partir del siglo XX comienza a ponerse de relieve esa utilidad del derecho comparado. Sin embargo, pues siempre ha existido el interés por el estudio de esta rama del derecho o disciplina, porque todavía a pesar de que la mayoría de los doctrinarios, de los estudiosos del derecho, dicen que el derecho comparado es una disciplina, pues también están sus puntos controvertidos y otra parte de la doctrina dice que es una rama, que es una ciencia. Yo soy de las que me afinco a que el derecho comparado es una disciplina jurídica. Según la tradición, pues la redacción de las leyes, inclusive si nos vamos a la parte de la evolución histórica, con la codificación de las leyes de Solón y de las 12 tablas, pues fueron precedidas investigaciones propias del derecho comparado, que en ese momento no se le daba la conceptualización o la titulación de derecho comparado, era otra cosa, pero en realidad lo que se estaban haciendo eran investigaciones de derecho comparado con la codificación o unificación de una sola ley, en el caso de las 12 tablas. Y lógicamente, pues ha tenido pues éxito esta disciplina en los países del mundo y es de constante pues incorporación y aplicación, ¿no? Igualmente, pues en las tendencias comunes del derecho comparado lo definen como que es favorable totalmente para el progreso nacional y reforzamiento de sus estructuras jurídicas. Y bueno, con esto pues ya ahí sí concluimos la clase del día de hoy. Ya estoy, si me escuchan, afónica. Y bueno, a cualquier pregunta o algo que me quieran comentar o socializar o decir. No, ¿No me quieren doctora, decir todo nada? claro, excelente. Excelente, todo claro. En verdad, no hay pregunta. Muchas gracias por todo. Ah, bueno, perfecto. Gracias, doctor. En la próxima clase vamos a ver ya el método de comparación, lo que es la microcomparación y la macrocomparación, que es la tercera y última unidad. El doctor Bien, Wellington, doctorita. Sí, doctorita, muy buenas tardes. buenas Tuve tardes. una pequeña falla al inicio, pero bueno, me conecté de manera inmediata. No, pues totalmente enriquecido con la materia que usted nos da. Eh, de cierto modo, pues a fondo, hoy sabemos que el derecho comparado, hacer una disciplina, pues enriquece nuestros conocimientos. Pues en mi caso, yo como trabajo en el libre ejercicio de la profesión, pues lo aplico mucho por la situación de la doctrina, de la jurisprudencia, que se acoge, pues, en cierto modo, cuando se tienen las audiencias orales, ¿no? Especialmente lo que es materia penal. Entonces, para mí me ha servido de mucho esta materia, doctorita, y muchas gracias por sus sabios conocimientos. Le agradezco. Gracias, doctor. Bueno, es transmitir un poco de lo que sé. No me las sé todas, como siempre lo digo. Tampoco soy especialista en derecho comparado, pero sí pues lo he estudiado como producto de mi función jurisdiccional. Estuve pues 20 años en el sistema de administración de justicia y lógicamente pues allí me incentivó muchas veces a incorporar cómo solucionaba determinado país un caso en particular y tratar de no aplicar esa ley, porque los jueces pues no tenemos esa potestad, pero sí hacer un razonamiento con base en una norma interna. Y era una forma, por decir, de analizar ese derecho comparado.
y sobre todo en el ámbito penal, es necesario también, pero más que en el ámbito penal, en esa parte comercial, marítima, en relaciones internacionales. Bueno, en el doctorado de Derecho en el que yo estudié, Derecho y Relaciones Internacionales, pues ahí sí era necesario ese análisis de derecho comparado y más en las relaciones internacionales. Entonces, pues estoy presta a cada día a aprender, igual como le indiqué, o sea, no me las sé todas, siempre tengo algo que aprender todos los días y yo pienso que una de las formas de aprender, y más nosotros los abogados, es leyendo, 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 leyendo y dándole, yo digo que la lectura es el oxígeno de la inteligencia. Dándole oxígeno a esa inteligencia e incorporando no solamente el derecho, ¿no? Porque también a veces uno se cansa de leer derecho, 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 sino otras materias, otras áreas que a usted le apasione. Y es necesario. Eso enriquece no solamente el vocabulario, sino enriquece el alma, el espíritu. Bueno, nos vemos en la próxima clase, en 15 días. Puede ser viernes o sábado. Esta vez la colocaron el viernes, a pesar de que estaba programada para el sábado. Pero bueno, ya estamos aquí. Me alegra haber compartido estos espacios tecnoformativos y que bueno, que siempre estén atentos y que estén con hambre del conocimiento, con esas ganas de seguir aprendiendo, y como lo decía Manuel Kant, atreviéndose a pensar inclusive de manera diferente, porque esa es la idea, pensar de manera diferente, no ir bajo una misma línea, sino incorporar a nuestro conocimiento procesos que no estaban en un momento determinado y que eso forma parte inclusive del derecho comparado, porque con esos análisis, tantas ideas que se le pueden venir a los especialistas en el momento de la comparación que hacen o de las investigaciones que hacen. Entonces, somos humanos, no somos perfectos, pero sí podemos mejorar cada día. Mejorar no solamente en el ámbito profesional, sino también mejorar como personas. Y esa es la idea. Y también de lo que aprendamos, impartirlo, porque nada hacemos aprender y no socializarlo, no compartirlo, porque conocimiento que no se comparte es conocimiento muerto. Así de sencillo. Bueno, un abrazo grande, Dios los bendiga y nos vemos en 15 días con el favor de Dios. Chao.